Saludemos al economista Iván Ruiz, que está con nosotros ya, y bueno, que vamos a conversar con él un poco sobre la situación del país y las propuestas económicas también de cada uno de los candidatos. Las propuestas de los candidatos. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Muy bien, buenos días, Carlita, buenos días, Jaime, y toda mi solidaridad para Andrés Durán, el chochólogo. No cuenta con el apoyo de todos los ecuatorianos y realmente hay que recuperar la libertad de expresión en este país, y no que los periodistas tengan que salir a la primera de bastos por las amenazas que existen. No, ha sido un gusto estar escuchándole al doctor Robinson Robles y al doctor Ramiro Aguilar, y ha sido un poco retroceder en el tiempo desde mi experiencia como funcionario del Banco Central, al que ingresé en el año 1981 y estuve hasta el año 2003. ¿No? Entonces, ha sido muy grato escucharles a las dos personas que me precedieron la palabra, y un poco coincido con ellos en muchas cosas, ¿no? Realmente estamos viviendo momentos complicados en el país y vamos a vivir momentos más complicados. Efectivamente, yo he estado revisando las dos propuestas, digamos, programáticas de los dos candidatos. De Daniel Noboa son 145 hojas, saqué un resumen pequeño que está en primicias y puede cualquiera de los ecuatorianos entrar a primicias y bajarse el resumen ejecutivo, así como el documento completo de la propuesta de gobierno de Daniel Noboa, de año 2025-2029. Igualmente, en primicias está la propuesta de Luisa González, ¿no? La propuesta completa, que son alrededor de 95 hojas, y también pueden extraer un resumen ejecutivo de las mismas. Las diferencias pueden ser interesantes, pero antes de hablar de las diferencias, quisiera yo conversar sobre algo que carecen las dos propuestas, y es la forma en que van a financiar sus programas de gobierno. Entonces, tenemos en el país que existe un déficit de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Entonces, para poder financiar ese déficit en el año 2025, usted tiene algunas alternativas. Una es la emisión de bonos del Estado, ¿no? Que no se sabe a qué tasas de interés vayan a emitir, ni cuánto de monto vayan a emitir. La segunda es renegociar la deuda externa del Ecuador y particularmente renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden ustedes que tenemos una carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares que nos van a ir desembolsando hasta el año 2026-2027. El desembolso que realiza el Fondo Monetario Internacional previo a aplicación de la condicionalidad y de la política de ajuste y del informe que realiza el Fondo Monetario Internacional es trimestralmente. Se tenía previsto en el primer trimestre del presente año entregar 500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, previo informe que haga la comisión que viene al Ecuador del fondo, haga una evaluación de la economía, la evolución de la economía, y si se ha cumplido o no la condicionalidad que ellos pusieron. Sin embargo, parecería ser que el Fondo Monetario Internacional no ha desembolsado los 500 millones de dólares, sino que espera al resultado a las elecciones en el mes de abril del presente año. Entonces, esa parte de los programas no se sabe cómo va a refinanciar y si va a endeudarse o no con el Fondo Monetario. Pero economista, en torno justamente a esto que usted dice, ninguna de las dos propuestas nos dice de dónde van a sacar básicamente los recursos, pero sí tenemos una postura bastante evidente de los candidatos. Sí vemos a un Daniel Noboa afianzado a las políticas del Fondo Monetario Internacional, y vemos a una Luisa González que dice, bueno, esa carta de intención habrá que volverla a analizar, tendremos que volver a conversar, porque yo necesito dinero para inyectar directamente en obra pública, ¿no? Un poco ver cómo inyecto directo a la economía. Entonces, si bien es cierto, no lo dice, pero ¿cuál es su visión frente a esas propuestas de cómo lo pudieran hacer? Así es, Carlita, coincido justamente en mi exposición, tenía planteado su pregunta. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, previa a cualquier renegociación o cualquier nuevo endeudamiento, va a existir una condicionalidad. En el caso concreto de Daniel Noboa, es muy probable
porque está muy acercado a las políticas del fondo, no de Donald Trump. Yo quiero aquí un poco destacar esa diferencia, ¿no? O sea, parecería ser que en las elecciones del presente año, en la primera vuelta, fue Donald Trump y el gobierno de Donald Trump quien paró el fraude electoral. Es decir, yo recuerdo que a las 2:30 de la tarde, si me permite hacer este paréntesis, y mi percepción de por qué le digo que parecería ser que el gobierno de Trump paró el fraude electoral, porque a las 2:30, 3 de la tarde, había un exit poll en el que decía que en última instancia Daniel Noboa ya había ganado las elecciones y que había ganado por alrededor de 10 puntos. Pero hubo un silencio mutis por alrededor de 2 o 3 horas. Y posteriormente vino el conteo y las ganancias que tiene Daniel Noboa es por apenas de unos 15,000, 20,000 votos. Mi percepción es que para los Estados Unidos, luego de destruir la USAID, recuerde usted que la USAID, que es un organismo perverso, ¿no? Un organismo perverso que según Elon Musk es una organización criminal. En el caso del Ecuador, muchos periodistas recibían financiamiento directo y medios de comunicación, alrededor de $200 millones. Inclusive, la USAID financiaba fiestas drag queen en el Ecuador. Entonces, mi percepción es que no tiene el apoyo directo del actual gobierno de los Estados Unidos y que el gobierno de los Estados Unidos no va a participar, no activamente, ni va a influir activamente en el proceso electoral ecuatoriano. O sea, podríamos decir, economista, que más bien se va a mantener al margen, exacto, dado a que hay una tendencia bastante fuerte a que la candidata Luisa González sobrepase ese porcentaje y llegue a la presidencia de la República. De entrada ella va a ser la presidenta de la República, no le quepa la menor duda, y no van a permitir fraude electoral. Para los Estados Unidos y para el actual gobierno de Trump va a manejar esa independencia. No existe ya la incidencia directa de la USAID, ya no existen los $200 millones que recibían periodistas ni medios de comunicación, ni un montón de programas que había en el Ecuador sobre ideología de género y cosas por el estilo. Eso se acabó. ¿Al gobierno de Trump no le preocupa un gobierno progresista? ¿El gobierno de Trump sabe perfectamente cómo manejar su política internacional? Exacto, precisamente eso, porque lo que le interesa al gobierno de Trump es hacer negocios, es reactivar la economía norteamericana, es volver a ser los Estados Unidos lo que fue y el desarrollo económico de los Estados Unidos. Es decir, inclusive la señora Laura Richardson del Comando Sur le dijeron, señora, gracias. Y probablemente en el mediano plazo haya una intervención directa del gobierno norteamericano sobre el Pentágono, sobre la CIA y sobre otros organismos que tienen incidencia en nuestros países. Entonces, a los Estados Unidos y al gobierno actual de Trump le interesa hacer negocios. O sea, ustedes me dan esto, yo les doy esto, y esa ha sido su política con Canadá, con México, lo que le interesa a Groenlandia, las rutas marítimas, etc. Bueno, y no es partidario de las guerras tampoco el gobierno de Trump, hemos visto, ¿no? No es partidario del financiamiento de guerras ni de este tipo de cosas. Por eso se sale de Ucrania, piensa salirse de la OTAN. O sea, hay que repensar pero en el caso del Fondo Monetario Internacional, que todavía va a ser un organismo que tiene incidencia, en el caso de Daniel Noboa de llegar a la presidencia, se renegociaría con el fondo y se aplicaría las políticas de ajuste que todos los ecuatorianos conocemos impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Ajuste fundamentalmente la austeridad fiscal, la reducción del gasto público que implica la reducción en educación, en salud, en infraestructura, la reducción del personal del sector público, la paralización de la obra pública, las privatizaciones particularmente del petróleo, recuerda el caso Sacha, de hidroeléctricas y la privatización del IES. Es decir, y la destrucción de la planificación. Esa sería la política que implementaría el señor Noboa de llegar a la presidencia de la República. A ver, un poco para dejarlo claro, ¿no? Porque no somos expertos y yo sé que a la ciudadanía hay que explicárselo de una forma un poco más detallada. Sí, claro que la sí. Política del presidente candidato Daniel Noboa, basada en las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es una política basada en la reducción del Estado, en la privatización, ¿verdad? Así es. Y en la no inversión del sector público.
Así es, la paralización del sector público, reducción del gasto en educación, en salud, en infraestructura y reducción del personal. Inclusive caída de salarios y incremento de impuestos. Si usted recuerde las políticas de Noboa, que es lo que ha sido el último año, ¿no? Inclusive el incremento del IVA. Entonces, eso es los que estarían votando por el gobierno de Daniel Noboa de llegar él a la presidencia. Es decir, más ajuste, más recesión, más desocupación, más desempleo. Entonces, la propuesta de Daniel Noboa y de su programa de gobierno es una mentira, como ha sido el gobierno de Daniel Noboa el último año. Okay. Es una mentira porque ahí hablamos de inversión social. Por supuesto. Pero no concuerda su inversión social con las políticas aplicativas del Fondo Monetario. Por supuesto. Mire usted, y le invito a todo ecuatoriano, la propuesta de Daniel Noboa en su campaña electoral hace 2 años y lo que ha hecho en el gobierno durante este año y medio. Entonces la gente compare y diga sí, no, y saque sus propias conclusiones. Eso es importante, que sea transparente. Aquí no se trata de mentir, se trata de que los ecuatorianos constaten las cosas, Carlita. Miren cómo son, sean objetivos, dejen de ser cerebros hackeados y dejen ser manipulados cognitivamente. Eso es bien importante, súper importante. Yo le estaba oyendo al doctor Ramiro Aguilar y la forma, y también al doctor Robinson Robles, no solamente son a través de los medios de comunicación tradicionales, que es la televisión, que son las redes sociales, sino a través de los dispositivos celulares en que le pueden estar bombardeando su cerebro, aunque estos aparatos estén apagados. Entonces, esa guerra cognitiva, esos cerebros hackeados, repiten las cosas como que fuera algo normal. Entonces, esa es la cuestión de Noboa: política del fondo, política de ajuste, reducción de gastos en educación, en salud, en infraestructura, reducción del empleo, recesión, etcétera. Esa ha sido la política del Fondo Monetario Internacional en los últimos 50 años en todo el mundo. Ya. En el caso de llegar a la presidencia, Luisa González, primero no sé si se renegociaría con el fondo, probablemente entre a una renegociación con el fondo, pero muy probablemente busque otras fuentes de financiamiento. Le contaré que en los programas, la propuesta de Daniel Noboa no tiene nada referente a la política exterior. Es decir, en las 145 hojas no hay nada referente a la política exterior, y en lo que plantea Luisa González, sí existe una propuesta de política exterior que es muy importante. Y si me permite leer, redefinir lo que dice Luisa González en su propuesta programática. Esto no tiene Daniel Noboa. Esta parte de política exterior no tiene definido en su programa Daniel Noboa, y esto los ecuatorianos pueden constatar mirando a la página web de Primicias y bajándose la propuesta, o si no, en ADN también creo que está incluida la propuesta programática. Pero lo que dice Luisa González referente a la política exterior: redefinir la agenda de integración del país en escenarios regionales e internacionales, con énfasis estratégico en seguridad energética, ciencia y desarrollo tecnológico, empleo, igualdad, protección del medio ambiente, salud, comercio, inversiones, integración financiera, educación, seguridad, defensa y movilidad. Y hay otros puntos, ¿no? Pero esto es extremadamente importante, estimada Carlita, porque usted puede endeudarse en organismos distintos como el BRICS, por ejemplo. Y el Ecuador puede pensar en integrarse al BRICS, como Brasil, por ejemplo. Entonces usted puede tener ahí financiamiento en mejores condiciones y sin la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Es decir, usted va a recibir el dinero, va a tener algunos años de gracia, va a tener tasas de interés preferenciales y adicionalmente no le van a condicionar la política económica que usted como país deba seguir. Entonces, eso es un alivio para nuestro país y sería una fuente de financiamiento. Hay otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, Luisa González habla de una reducción del IVA, ¿no? Yo trabajé en el SRI, fui asesor general del SRI. Entonces, si usted baja del 15% a un 12%,
usted va a incrementar la recaudación tributaria y puede obtener entre unos 1.500 y 2.000 millones de dólares. Es decir, usted tiene mecanismos distintos a la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esto es extremadamente importante, estas dos diferencias. La tercera es el rol y papel del Estado. Con el Daniel Noboa, el Estado no cumple ningún papel, ningún rol, salvo facilitar los negocios del grupo económico que financia la campaña de Daniel Noboa. En el caso de Luisa González, de llegar a la presidencia, consolidaría, por ejemplo, las EMPLADES, que sería un organismo rector que permitiría que los ministerios tengan planes, programas, proyectos y puedan impulsar esos planes, programas y proyectos. Y es más, se podría monitorear, como hacía el gobierno de Correa. Usted monitoreaba a través de las EMPLADES, monitoreaba con una periodicidad trimestral, semestral y anual los planes, los programas, los proyectos que tenía cada ministerio. Y le iba viendo si efectivamente habían o no habían cumplido y cuál era el rol que tenía cada uno de los funcionarios, lo que no existe en el país desde hace 7 años, ¿no? Y yo no sé, en el caso de Daniel Noboa, no tiene ningún plan, programa, proyecto, ni propuesta de país. Lo grave es que a pesar de representar los intereses del sector agroexportador, del sector bananero, del sector cacaotero, etcétera, no tiene una propuesta programática de desarrollo económico del país. Es decir, es una burguesía que lo único que le interesa es hacer negocios en el corto plazo. Y quiero decirle algo más, fue un gusto oírle al doctor Ramiro Aguilar, de que hablaba que uno de los temores de los ecuatorianos es al socialismo, porque dicen que vamos a ser como Venezuela, pero hay antecedentes históricos, estimada Carlita, y esto también les invito a los ecuatorianos que miren, que no son cifras inventadas por mí, no son cifras y que cualquier ecuatoriano puede acceder, porque es información pública, tanto del SRI como de del Banco Central y del MIES. Miren, los grupos económicos del Ecuador, en el periodo 2008-2015, en el gobierno de Correa, pasaron de 13.400, los 20 grupos económicos más importantes del país, pasaron sus ventas de 13.458 millones de dólares en el 2008 a 24.250 millones de dólares. Casi duplicaron sus ventas los 20 grupos económicos durante el gobierno de Correa. Dígame, Carlita, ¿es esto socialismo? Dígame. Esos son los 20 grupos económicos más importantes del país, ¿no? Quienes han sido... Aquí un grupo económico, el grupo La Favorita, en el 2008 facturaba, vendía 1.431 millones de dólares. Le voy a mandar esto porque es importante que los ecuatorianos conozcan. En el año 2014 facturaban 2.545, 1.100 millones de dólares más. En general, estos 20 grupos económicos que está aquí, está extraído del SRI. Duplicaron y pasaron de representar un 21.8% del PIB a un 23.8% del PIB en el 2015. Primer dato, ¿es esto socialismo? ¿Correa les afectó a los grupos económicos? ¿O tuvieron una bonanza y seguridad jurídica, seguridad económica, estabilidad, seguridad también sin temor a que haya vacunas, sin que haya extorsiones, sin que haya secuestros? ¿Nos puede nombrar por lo menos a 5 de esos grupos que tiene usted, doctor, ahí, claro, que acá no está? Está aquí Corporación La Favorita, Almacenes Juan el Juri, Andes Petroleum, General Motors, Banco del Pichincha, Claro, Dinadec, están 7 grupos. Le voy a hacer llegar, Carlita, porque esto tiene derecho a conocer los ecuatorianos cuando hablan del socialismo de Correa, de que viene el comunismo, de que Venezuela, de que nos van a quitar la casa, de que nos van a quitar el carro. O sea, miren, esta es la realidad.
Pero la segunda realidad, que es bien importante, para el mismo señor Daniel Noboa, Carlita, ¿cuánto cree que se beneficiaron los exportadores en el gobierno de Correa? Mire, aquí tengo los datos. Exportaciones por producto agroindustriales, miles de dólares FOF. Camarón elaborado, en el 2007 pasó de 616 millones a 2.276 millones. Casi 400 veces más. Carlita, 400 veces más. El sector camaronero, ¿no? Es el sector camaronero. Está solo agroindustria, pero igual pasó con el sector bananero, cacaotero, cafetero, pescado, azúcar, alimentos para animales. Mira, alimentos para animales. En el año 2007, 6.776.000 pasó a 40 millones. En total, las exportadores de productos agroindustriales pasaron de 2.202 millones de dólares a 4.583. Duplicaron las exportaciones por volumen, no por precio. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué es Daniel Noboa? ¿Qué hace? Exporta. Debería estar agradecido. Pero algo más, y con esto termino, le puedo dar N cifras diferentes: evolución del PIB, evolución de la agricultura, evolución de la industria, evolución del empleo, 1.000.000 de datos del periodo de Correa, para que usted vea la diferencia entre lo que fue el periodo 1981-2006, en que se implementaba la política del fondo, y la política de Rafael Correa 2007-2016, y después lo que fue 2017 y 2020. Miles de cifras, que usted compare, que cualquier ecuatoriano compare, y mire la diferencia. El problema de la incidencia de la clase media en el Ecuador 2007 y 2014. Tampoco es invento, Carlita. Esto es un estudio serio hecho por el Ministerio de Inclusión Social. La clase media pasó, en promedio, no tengo el promedio lamentablemente, en Cotopaxi, en el 2007, del 19.8% al 41.7% en el 2014. En Chimborazo, del 20% al 37%. En Cañar, del 22 al 37%. En Guayas, del 30 al 44%. En Imbabura, del 25 al 39%. Casi se duplicó la clase media en el Ecuador. ¿Es esto socialismo? ¿Es esto comunismo? ¿A quién benefició? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes recibieron mejores salarios? ¿Quiénes tuvieron estabilidad en el trabajo? No son cifras sacadas de la cabeza. Son cifras estadísticas serias en que usted puede ver. Bueno, si no quieren ver del Banco Central, del SRI o del Ministerio de Inclusión Social, miren los datos de la CEPAL. Miren los datos del Banco Mundial, miren los datos de Naciones Unidas. Y no le doy otros datos a nivel de seguridad, no, porque ya todo el mundo los conoce. Que en el gobierno de Correa había 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, creo que es, y subimos a 47, 50, una locura. Entonces, el temor del socialismo, de la desdolarización, es una locura. Aquí mismo tengo un estudio, una guía para salirse del euro. Todo lo que significaría la salida de la dolarización. Pero ese es un tema que a futuro el Ecuador sí tiene que discutir. Y aquí, si me permite hacer un paréntesis importantísimo, porque en los Estados Unidos están preocupados de si existe o no existen las 4.500 toneladas métricas de oro que respaldaban al dólar norteamericano en Fort Knox. Entonces, uno de los senadores norteamericanos acudió recientemente a Fort Knox y quería ver y constatar si el oro físico de las 4.500 toneladas de Estados Unidos estaban ahí. ¿Sabe qué le dijeron? No le podemos hacer entrar porque es un problema de seguridad nacional. Y Donald Trump, a través de Elon Musk, quiere ir a constatar esas 4.500 toneladas métricas de oro. Fíjese usted, desde el año 2018 hasta la presente fecha,
se ha duplicado el precio del oro. De alrededor 1.600, 1.700 dólares la onza Troy, que es de 28 gramos, a cerca de 3.100 dólares que está actualmente, y probablemente a fin de año lleguemos a 4.000 dólares la onza Troy. Y el Ecuador vende el oro físico, cuando todos los bancos centrales del mundo están recogiendo el oro. El Ecuador debería prohibir la exportación de oro y el Banco Central comprar todo el oro físico que se está exportando. Sí, eso seguramente lo haría Luisa González. Claro, tenerlo como respaldo, por supuesto, en el Banco Central. Entonces, mire usted todas las falacias que están atrás. Y estamos terminando el año 2024 con una caída del Producto Interno Bruto entre -2 y -3%. Y es probable que sea aún mayor, ¿no? Y este año, de seguir con la política de Daniel Noboa, porque lo definió muy bien el doctor, déjenme ver, porque me encantó lo que él dijo de lo que era Daniel Noboa, era soberbio, ausente, arrogante, y yo le incluiría perdido. Es como una arveja en ceviche de concha. Entonces, ¿a dónde vamos si él va a ser presidente los 4 años siguientes? De miedo, Carlita. Además, en un entorno internacional complejo, difícil. Fíjese el día de ayer, te voy a dar 2 datos. La señora Ursula von der Leyen habla de que tiene cada europeo tener un kit para sobrevivir durante 3 días en caso de guerra nuclear, en caso de caída de meteorito, en caso de que vengan los extraterrestres y en caso de que venga una nueva pandemia. Eso dice la señora Ursula von der Leyen. Y el señor Macron, el chico de los Rothschild, dice que va a mandar 30.000 soldados para apoyar al ejército ucraniano para enfrentar a Rusia. En ese entorno estamos viviendo. Y tenemos aquí que este señor está perdido dando un bono de $500 a la policía. Pero peor de eso, piensa traer a un grupo de mercenarios, de asesinos, de francotiradores para combatir el narcotráfico. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis chiquitito. Si usted hace un seguimiento en detalle de los hilos del narcotráfico, es decir, toda la cadena de producción, logística, distribución, comercialización, distribución y lavado, ¿sabe a dónde va a llegar? A la City de Londres. Eso es todo. Allá va a llegar. No va a llegar al Guasmo, a Durán, no. Va a llegar a la City de Londres. Entonces, saque usted sus conclusiones. Y estaba hablando algo del monseñor Romero en El Salvador. ¿Sabe quién financió a los Irán Contras? La CIA. ¿Y sabe con qué recursos? Con recursos de la droga. O se olvida la gente del coronel Oliver North. O la gente se olvida del tráfico de drogas, de la heroína y del opio, de Laos. Mire usted, como ahorita está de moda el chat GPT, la inteligencia artificial, les invito a nuestros amigos oyentes en el chat GPT de Twitter o el chat ruso, pongan rol de la CIA en el narcotráfico y saquen sus conclusiones. Eso es todo. La inteligencia artificial sabe más que nosotros, ¿no es cierto? Probablemente Entonces, está mejor informada. Ese es el mundo en que vivimos. Nos están mintiendo. Economista. Es aburrido. Economista, no, súper interesante, ha hecho una explicación muy buena y yo creo que eso hace también un poco que nosotros nos vayamos informando y tengamos un poco más de conocimiento y así podamos pues analizar sin duda todas las narrativas que tenemos, ¿no? Dentro del marco de estas nuevas elecciones. Pero bueno, con todo este análisis que usted nos ha hecho, sí me gustaría que nos diga cuál es la propuesta económica más viable y responsable que tenemos. Está clarísimo. Clarísimo la de Luisa González. O sea, es una alternativa en que primero no le va a ahorcar al Ecuador y no le va
exigir la condicionalidad del Fondo Monetario, nos va a permitir un poco salir de la recesión, va un poco a incrementarse el desempleo, tampoco se van a resolver los problemas, Carlita, en el corto plazo. O sea, es un tema, es un proyecto de mediano y largo plazo, y más, y mucho más, porque es un entorno extremadamente complejo y difícil de la economía mundial. Muy probablemente Estados Unidos entre en una fase recesiva, y esperemos que no escale el conflicto ni en Medio Oriente, ni en Europa, ni en el sudeste de Asia. Entonces el país tiene que manejar eso, pero mientras usted tenga un Estado sólido, tenga una proyección y un programa definido, ¿no? Y sobre todo la gente tenga confianza y credibilidad, Carlita. La gente ya no tiene confianza y credibilidad en Daniel Noboa. No tiene credibilidad el señor Noboa. Fíjese, yo había hecho un listado. Y a nivel internacional, ¿verdad, economista? Tampoco tiene credibilidad a nivel internacional, es lo que nos hemos dado cuenta. Sí, a la cumbre no le vinieron, de 17 presidentes no le vino ni uno. Fíjese, pero quiero decir el por qué no hay credibilidad de los ecuatorianos. Porque si usted leyó mediamente la prensa, tiene el proyecto LON, Campos Hacha, Petro Noboa, chalecos, negligencia esmeraldas, termoeléctricas, deuda SRI, maltrato a la esposa y a la vicepresidenta, invasión de la embajada, recortes presupuesto, y por último les trae a los mercenarios de Blackwater. Entonces, no la enumero todo, porque me demoraría media hora. También. Entonces, ¿qué credibilidad, qué confianza usted tiene en el gobierno de Daniel Noboa? Entonces yo le había señalado lo de Correa. Aquí está el socialismo de Correa. Pues. Si ese socialismo, gracias, soy exportador, soy empresario, no, soy agricultor, soy empleado de salud y educación que me duplicaron los salarios. Gracias. Si redució el empleo, si se redujo la violencia, gracias. Entonces, y ese es un problema de educación, el socialismo, ¿ah? Porque si usted estuvo en colegio fiscal y estudió la historia de Astolfi o de Seco Ellauri, sabe lo que es el socialismo, por Dios. Y eso estando en colegio fiscal, yo estudié en el Mejía. Economista. ¿No? Y estudié en la Universidad Central, entonces sí, diferencia entre el socialismo, pues. Economista, ya en la recta final de este diálogo. Gustoso, Jaime. ¿De dónde va a financiar la entrega de bonos el gobierno? ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Está recortándole tal vez a salud, a educación, a otros ministerios? No, a lo mejor va a pagar al SRI los 90 millones. No, pues en el debate dijo que no iba a pagar. Fíjese usted, entonces no sé de dónde extraiga, pero tiene que sacar de algún lado. Ahora, yo no me opongo a que se les dé un bono. Pero que se le da a todos, pues. Pero que se maneje de una forma equilibrada. Pues, y que se pague a las dializadoras primero, ¿no? Claro, educación, salud. Es terrible el problema de la salud. O sea, el doctor Ramiro Aguilar fue genial. No hay nada. Si usted cae enfermo, está frito. $60 la consulta, $40 los medicamentos. Si usted tiene una gripe, una faringitis, una amigdalitis, $100. Yo que soy jubilado, se me reduce mi pensión en 15%. ¿Qué hago, Jaime? ¿La tarjeta? ¿A 3 meses? ¿Y los que no tienen? Sí, es complicado. Entonces, ese es el mundo real. Escojan ecuatorianos. Doctor, economista, y cuando el presidente dice no arriesguemos lo ganado en este nuevo Ecuador, ¿de qué nos habla? No sé. Más violencia, más extorsiones, más vacunas, más desempleo, más recesión, más caída del PIB. Eso es lo que hemos ganado. Más miedo, más inseguridad. Más muertes, más sangre. Fíjese, estaba viendo la otra vez un meme. El 37% de los quiteños han sido asaltados. En mi caso concreto, he sido asaltado 5 veces. 3 veces me robaron el celular y 2 veces me asaltaron con puñal. Frente al Hotel Mario, 8:30 de la mañana. 7 de la noche en la Plaza Foch. Claro, ahí me extrajeron $4, que era lo que tenía. Y al otro lado me robaron el celular. El ladrón por poco ya me daba 10.
En todas las familias creo que Siempre hemos tenido Ali. hemos tenido eso. Doctor, quiero decirle algo, ¿no? Primero que es interesante ver cómo lo han aplaudido en el chat y nos piden que lo sigamos invitando. Técnico, con cifras, actualizado. Y una petición más, por favor, y para nuestros seguidores, por favor, la hojita de los grupos que se beneficiaron más. Por supuesto, yo les Y que envío, vuelva a nombrar, Jaime. por favor, a quienes fueron esos grandes grupos económicos que se beneficiaron en el gobierno de Rafael Correa y que hablan de socialismo, de desdolarización, de comunismo Todo, y yo de le envío- Venezuela. Yo le envío, Carlita, y les Sí, envío sí. la página web del SRI. Además, la para publicar página eso en las web. redes. Sí, hay que replicar. Sí, sí. Y además les invito a que miren los informes de la CEPAL y del Banco Mundial de ese periodo. Correcto. Porque ni siquiera son organismos internacionales, Jaime. No es mi percepción subjetiva, no es mi apreciación de hacer política por hacer. Datos duros de organismos internacionales. Dato mata relato. Tato mata relato. Así es. Economista, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana. Yo a ustedes y a todos nuestros amigos oyentes que me han tenido la paciencia de escuchar. Gracias. El Gracias economista a Iván ustedes. Ruiz, experto económico, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.